bienvenida a un programa más de Escudriñando las Escrituras. Mi nombre es Michelle Zambrana y para mí es un gusto saludarles en esta ocasión y les damos las gracias por conectarse un miércoles más con nosotros. En esta ocasión quiero darle la bienvenida a mi compañero de vida y compañero de mesa para este programa, mi esposo Isaac Gutiérrez. Buenas noches, amor. Buenas noches, amor. Qué gusto estar compartiendo una vez más contigo esta mesa. Y doy gracias a Dios por esta oportunidad que nos ha dado de poder transmitir este mensaje a nuestros hermanos allá en sus casas y poder tener pues, a una mujer como tú a la par mía trabajando en esta labor tan emocionante que el Señor nos ha encomendado. Y también quiero no solamente darte gracias a ti, sino a todos los hermanos también que están detrás de cámaras, que ustedes no los ven. Ahí están esforzándose, dando lo mejor de ellos para que día a día o miércoles a miércoles este programa pueda ser una realidad. Y damos gracias a Dios por sus vidas y por su corazón que está comprometido en esta obra. Así es, y por supuesto les damos también las gracias a ustedes por sacar de su tiempo para conectarse a este programa, porque sabemos que los que lo hacen es porque tienen el deseo de aprender más acerca de la Escritura, de conocer más a nuestro Dios Todopoderoso, y así es que les damos las gracias. Ya sabemos que están ahí listos, dispuestos, con su libretita seguramente, con su Biblia, y pues esperamos que esta noche sea de gran bendición para nosotros y para ustedes ahí en sus casitas. Y bueno, la temporada anterior estuvimos hablando acerca de El Espíritu Santo. Del Espíritu Santo. Y en el primer programa de esta temporada hablamos o abordamos la pregunta de si el Espíritu Santo habla en nuestros días y cómo lo hace. Y es que justamente de este tipo de temas es que vamos a estar hablando a lo largo de esta octava temporada, de esos temas actuales de hoy en día que son importantes también para el creyente, para el discípulo de Cristo de hoy. Y el tema que vamos a tratar en este programa es cómo vivir como discípulos en un mundo posmoderno. ¿Qué temilla más? Es un tema que se las trae, sí, es un tema que se las trae y creemos que es de suma importancia para todos nosotros como Iglesia de Cristo en este tiempo tan convulso, tan difícil que está pasando la Iglesia. Y es que justamente nos encontramos inmersos en un mundo que se encuentra en constante cambio, donde la verdad parece relativa, parece que cada quien decide hacer su propia versión de la verdad, donde las distracciones son constantes y los principios bíblicos a menudo se ven desafiados y desafiados muy fuertemente. Entonces, preguntémonos, ¿cómo es que podemos seguir a Cristo de manera genuina en el mundo posmoderno? ¿Qué es ser un discípulo de Cristo en nuestros días? En este episodio vamos a estar hablando de cómo vivir para Dios en un mundo que hace o que busca que nos conformemos a este y que desea cegar nuestro entendimiento. Sin embargo, Dios nos llama a renovarlo cada día. Así es que acompáñennos a descubrir principios bíblicos y consejos prácticos que nos permitan vivir como discípulos de Cristo en un mundo relativista. Así es que comenzamos. Primero vamos a definir dos conceptos, ¿cierto? Así es. El tema dijimos que es cómo vivir como discípulos en un mundo posmoderno. Y el primer concepto que vamos a definir entonces es el de discípulo. ¿Qué es ser un discípulo de Cristo? Y es que ser discípulo de Jesús va más allá de meramente ser un seguidor o de simpatizar con Él. Implica creer en sus palabras, comprometerse a vivir en base a ellas, siendo un imitador del Maestro en carácter y en manera de vivir, obedeciendo sus enseñanzas y también transmitiéndolas a otros. En Juan 8, 31 y 32 dice, Jesús les dijo a la gente que creyó en Él, ustedes son verdaderamente mis discípulos si se mantienen fieles a mis enseñanzas y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Este pasaje me parece interesante porque habían demasiadas personas que seguían a Jesús. O sea, eran realmente muchos sus seguidores. Vemos en varios pasajes que muchas veces era tanta la gente que lo apretaban, lo empujaban, no tenía espacio siquiera para poder dar sus enseñanzas cómodamente y tenía que buscar la manera de incluso acomodarse en medio de tantas personas que lo seguían. Pero de todas estas personas que seguían a Jesús, que simpatizaban tal vez con esas enseñanzas que Él daba, no todos eran sus discípulos. Y Él dice, ustedes son verdaderamente mis discípulos si se mantienen fieles a mis enseñanzas. Y creo que eso es una aseveración que Cristo hace no solamente para sus discípulos de aquel entonces, sino que nos los está haciendo hoy a nosotros. Nosotros somos verdaderamente sus discípulos si nos mantenemos fieles a las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo.
Amén. Y qué bueno esto que mencionas en este pasaje acerca de Jesús, que dice que conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y esto muchas veces se ha utilizado de manera equivocada, ese y conoceréis la verdad, para usarlo de muchas maneras y en todo, casi que todo ámbito. Sí conocen el principio, ¿verdad? De que si se conoce la verdad los hará libres, pero la verdad de la que habla Jesús es una verdad diferente a la que el mundo quiere o piensa que es la verdad. Incluso cuando hablamos de, ya metiéndonos en la definición de lo que es el postmodernismo, surge este movimiento filosófico y cultural por ahí de mediados del siglo XX como una respuesta al modernismo. Este posmodernismo pues lo que busca es que abandona ya lo que es el tema de la razón para darle lugar a las emociones, para que sea lo que las emociones imperen en lo que es pues lo que es correcto, lo que se tiene que dirigir o cómo se tiene que dirigir el ser humano. Se abandona la verdad justamente para adoptar el relativismo, para tomar como punto de partida que nada es verdad, que cada uno tiene su propia verdad y lo que nosotros hagamos y pensemos y sintamos incluso, esa es nuestra verdad. Entonces el postmodernismo viene a desplazar las ideas de la razón, las ideas de lo que es verdadero, lo que es correcto, para darle lugar a que lo que el ser humano siente, eso tiene que ser verdad. Por eso se cae en este relativismo y ese relativismo incluso llega a permear a la iglesia también en nuestros días. Claro. Pero, y aquí debemos de nosotros preguntarnos una cosa. Nosotros como cristianos, ¿debemos subirnos a esa ola? ¿Debemos de seguir esa corriente? ¿O debemos de tomar o adoptar una posición distinta a lo que el mundo dicta, a lo que el mundo quiere imponernos? Si lo vemos, tristemente este movimiento se ha filtrado en la iglesia y nos ha afectado como hijos de Dios. Vemos muchas líneas de pensamiento, muchas falsas doctrinas a raíz de no ir justamente a buscar esa verdad. Y esa verdad es Cristo. Él mismo lo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, Amén. y nadie viene al Padre si no es por mí. Así es que como hijos de Dios tenemos la responsabilidad de volvernos a buscar esa verdad que es Cristo y sus enseñanzas, y eso solo va a ser posible a través de su palabra. Amén. Y bueno, si bien es cierto, los pensamientos y deseos de este mundo están en constante cambio, los principios de Dios siguen estando vigentes de igual forma que lo estuvieron en el pasado. El mundo y las personas cambian, pero Dios es invariable. Él no cambia y es el mismo de ayer, hoy y siempre, por la eternidad. Así es que estos principios que estamos dando no son solamente para aquel momento, sino que aplican para nosotros hoy. Y no podemos irnos detrás de cualquier viento de doctrina pensando que puedo hacer mi propia verdad o mi propia incluso versión de la escritura o mi propia versión de Dios, sino que Dios es uno y no cambia. Justamente, y qué bueno esto de que pues Dios es uno, no cambia, y nosotros tenemos que tener en cuenta que la única forma en la que nosotros podemos conocer la verdad es a través de la escritura, a Claro que través sí. de lo que el Señor nos ha dejado. Ahora, el mundo tiene sus formas de llegar a sus verdades o a lo que ellos consideran que es verdad. Nosotros tenemos nuestra guía y la verdad la tenemos nosotros. Yo sé que suena como en estos tiempos de posmodernismo, el decir yo tengo la verdad absoluta, es como chocante, pero Sí. Cristo dijo yo soy el camino, yo soy la verdad. Y si Él dice yo soy el camino, yo soy la verdad, Él es la verdad. Entonces no podemos nosotros decir, bueno, es que esta es nuestra verdad. No, es la verdad. Y es la verdad que el mundo necesita escuchar, es la verdad que el mundo necesita conocer. Pero ¿qué pasó? Que se abandona esta verdad, la verdad de Cristo, porque el hombre no quiere tener relación con Dios, no quiere acercarse a Dios, no quiere conocer esa verdad, pero se aleja para buscar sus verdades, lo que ellos consideran que es lo correcto, lo que ellos consideran que es moralmente correcto, pero nunca
van a llegar a un punto de agrado o una respuesta satisfactoria acerca de la verdad si se alejan de la verdad, porque su corazón siempre los va a llevar al engaño. Y es que creo que una de las razones por las que las personas buscan no acercarse a Jesús o buscar una manera de hacer su propia verdad es que el acercarse a Cristo, el acercarse a la luz que es Cristo, va a poner en evidencia lo que somos. Exactamente. Y eso es justamente lo que queremos evitar, el que no vean nuestro propio pecado, nuestra propia naturaleza, porque va a quedar en evidencia en el momento en que nos acerquemos a Cristo. Exactamente. Y Isaías 4:8 nos dice, la hierba se seca y las flores se marchitan, pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Es algo que no cambia. El mensaje sigue siendo el mismo que Jesús dio para aquellos discípulos que querían seguirle, para aquellas personas. Lucas 9:23 dice, y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Y sígame. Y ahí tenemos varias cosas importantes que rescatar, ¿verdad? Varias cosas que sacamos de aquí, y es que ese seguir, ese ser discípulo es una decisión voluntaria. Contrario que muchos piensan de que el cristiano impone su creencia o impone su pensamiento, es errado. El Señor abre la puerta, y el que quiere entrar a la puerta pues tiene toda la posibilidad de hacerlo. El Señor dice, si alguno quiere ser mi discípulo, abre la invitación. Si alguno quiere venir, seguirme, pues está la puerta abierta. Pero no es una imposición, sino es algo que se hace voluntariamente, pero que implica ciertamente cosas donde la decisión, una decisión tajante, si lo vas a seguir, tienes que seguirme bajo estas condiciones. Y justamente vemos que debemos nosotros dejar también parte de nuestro orgullo, nuestro egoísmo, nuestros deseos que van en contra de los deseos de Dios. Y creo que eso es lo complicado que al hombre se le hace, el entender que tiene que despojarse de ese viejo hombre. Claro, es difícil. Y vestirse del nuevo hombre. Pero nosotros debemos de entender que debemos dejar orgullo, debemos dejar ese egoísmo y el de centrarnos en nosotros mismos para seguir a Cristo. Y eso es lo que este mundo más bien quiere lo contrario, porque dice, yo quiero que mis deseos estén por delante de todo lo demás, de lo que yo deseo. Busca, persigue tus sueños, persigue tus deseos. Claro, aquí un paréntesis, no queremos decir que el perseguir nuestros deseos y nuestros anhelos sea algo malo, pero lo que ellos buscan es que dejes de lado lo que es verdadero, lo que te va a traer satisfacción y vida eterna, para que persigas un sueño o un anhelo que al final lo que va a llevar es a la muerte y a la perdición. Entonces, parte de lo que nosotros debemos de entender es que debemos despojarnos de nosotros, de negarnos a nosotros mismos, como dice Jesús, y seguirle. Entonces, en Lucas 14:33 dice, así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia A todo lo que posee. a todo lo que posee, sí, no puede ser mi discípulo. Es una aseveración muy radical, porque Jesús aquí nos está diciendo, no pueden reservarse nada. O sea, yo no puedo llegar a Cristo y decir, todo esto te lo entrego, pero esta parte me la dejo para mí, me la guardo para mí. Simplemente eso no cabe en un discípulo de Cristo. Es todo o nada. Exacto. Exactamente, y es que también implica seguir a Cristo, ser discípulo, es tomar la cruz, que es aceptar todas las implicaciones que esto trae, ¿verdad? Que esta decisión conlleva. Y muchas veces pensamos que tomar la cruz pues son los problemas que nosotros tenemos, ¿verdad? Las enfermedades, esta cruz que tengo, ¿verdad? Pero no, Jesús no está hablando de esa cruz, de ese tipo de pensamiento que nosotros podemos llegar a tener, sino que lo que dice es que que tomen su cruz, que es seguirle con todas las implicaciones que esto conlleva. Jesús mismo lo dijo, que el mundo nos iba a rechazar y nos iba a aborrecer porque no le pertenecemos. Exacto. Entonces cuando tomamos esta decisión, que llevar eso en mente, que definitivamente van a haber personas que se van a oponer
a la verdad que nosotros tenemos que transmitir, que es nuestra responsabilidad, ¿verdad? Pero que, como decías, no es que nosotros estemos imponiendo lo que creemos, sino que tenemos la responsabilidad que Jesús mismo nos encomendó de ir y hacer discípulos, de decirles a las personas o de darles a las personas este mensaje de verdad que es Cristo, de su sacrificio por nosotros y de que es el único que nos puede limpiar de nuestros pecados, y esto muchas veces es chocante para muchos. Así es. Y algo que me parece muy interesante en el momento de la crucifixión, que tal vez a veces lo pasamos por alto, y es cuando Jesús le ofrecen el vino con hiel. Y me puse a pensar, pero ¿por qué la hiel? ¿Para qué era esto, verdad? Porque el vino con hiel. Y él lo rechaza debido a que el vino y la hiel era una forma en la que él podía, pues, una manera en la que suavizar pues el dolor, ¿verdad? Era como un analgésico, exactamente, pero él decide rechazarlo. Y aplicándolo tal vez a nuestra vida, nosotros no tenemos que pensar en seguir a Jesús y pensar que existe esa opción, ¿verdad? De que vamos a seguir a Cristo, pero ay, con esto este va a ser mi vino y este va a ser mi hiel. Voy a seguirlo a mi modo, a mi estilo, rebajando un poquito. De la forma más suavecita posible. Exactamente, que no sea tan complicado, ¿verdad? Pero es que Señor hace la invitación, sí, es una invitación abierta y voluntaria, pero cuando entramos a esa invitación, cuando aceptamos esa invitación, tenemos que tomar en cuenta que estas son las condiciones de esa invitación. Y si lo vamos a seguir sabiendo que esto va a llevarnos a la vida eterna, pues lo vamos a hacer primero entendiendo que estas son las implicaciones, pero la gloria que nos espera no se compara a nada, dice el Salmo, a la gloria perdón, a los sacrificios o a las cosas que nos están pasando. La gloria que nos espera no se compara a nada a cualquier tribulación que nosotros estemos pasando en este mundo. Así es, y es que justamente ese y sígame que menciona Jesús, como lo mencionamos al inicio, no es solamente simpatizar con sus ideas, o sea, que me suene bonito y sí, me parece agradable ir a la iglesia y lo que ahí se habla, me parece que suena bien, sino que implica imitar la vida de Cristo, obedecer sus enseñanzas y permanecer fieles hasta el final. No es acercarnos a Jesús solamente por los panes y los peces, por lo temporal, por los beneficios que podemos obtener de Él, sino que lo veamos como lo que realmente significa, que esto tiene implicaciones eternas para nuestra alma. Pero entonces, ¿cómo podemos imitar la vida de Cristo? ¿Cómo es que nos convertimos nosotros en imitadores de Jesús? Y es que yo creo que lo que tenemos que tener en mente principalmente es que para poder imitar a alguien tenemos que conocerlo íntimamente. No hay manera de poderlo hacer de otra manera. Y como ejemplo podemos hablar de los imitadores de artistas. Si tú te fijas, cuando hay un imitador de algún artista famoso, esta persona invierte muchísimo tiempo en poder conocer a este artista, todo lo que es característico de él, ¿verdad? No se trata solamente de aprenderse las letras de las canciones, porque si no cualquiera sería un imitador. Sí, incluso, perdona, escuché una vez a un hombre decir que había durado 4 años para poder imitar, digamos así, a la perfección a esa persona. Entonces, uniendo lo que estás hablando, yo creo que te quiere mucho tiempo, claro. ¿Verdad? Hay mucho esfuerzo también de la persona para poder llegar a ser un imitador. Es tiempo de estudio que se invierte para conocer al artista a imitar, es tratar de igualar lo más posible el tono y el color de voz, es aprenderse todo lo que es característico de esa persona, sus gestos, sus tics, sus movimientos, todo lo que lo haga parecerse lo más posible al artista a imitar. Y eso requiere definitivamente mucho, mucho tiempo. Entonces, lo que queremos decir con esto es que no hay forma de poder imitar a alguien correctamente si no lo hacemos o si no invertimos ese tiempo para poder conocer íntimamente a esa persona, o si lo conocemos solamente de manera superficial, no va a ser una imitación fiel. Y siempre va a estar la duda de si verdaderamente lo estamos haciendo, ¿verdad? Correcto. Porque si no profundizamos, si no lo conocemos bien, va a estar siempre la duda de estar haciendo correcto, o será así como actúa o no. Ajá. Entonces, pero si nosotros nos acercamos a la Escritura y vemos y conocemos a Cristo y vemos cómo Él actuaba, cómo Él hablaba, cómo Él se dirigía a los demás, creo que nosotros tendremos una clara forma en la que debemos desempeñarnos, desarrollarnos en el mundo y cómo debemos de actuar en el mundo. Pero si no lo hacemos así,
pues estaremos cayendo muchas veces en el error. Y es ahí donde nosotros debemos de tomar en cuenta que debemos rendirnos totalmente. No podemos seguir a Jesús anteponiendo nuestros deseos, lo que nosotros queramos, los planes. La palabra Jesús dice: niéguese a sí mismo. Difícil para los oídos de hoy en día, de los que escuchan muchas veces, decir: niéguese a usted mismo, tome esa cruz. No se trata de lo que usted siente o quiere, Ajá. sino de someterse a la voluntad de un Dios soberano. Y eso es Exacto. duro. Y exacto, y un mundo donde hoy dice que lo que sientes es lo que importa. No te dice: no, ve la razón, ve lo que es verdadero, sino lo que tú sientes, lo que tu corazón te dicta. Y siempre he pensado esto: si la palabra nos dice que nuestro corazón es engañoso, ¿cómo nosotros podemos hacerle caso a nuestro corazón? ¿Cómo podemos dejarnos guiar por nuestro corazón? Si nuestro corazón lo único que quiere es hacer lo malo, es hacer lo perverso. Y muchas veces puede que lo disfracemos que nosotros somos personas buenas. Pero Pablo lo dijo: no hay ninguno bueno, no hay ni aún uno bueno. Entonces, ¿cómo nosotros podemos decir que podemos estar sin seguir a Cristo, sin ser cristianos, y decir que somos buenos? ¿Por qué? Porque no hay ninguno, ni aún nosotros mismos. O sea, bueno solo Cristo. Y es por Cristo que nosotros podemos ser encontrados justos delante de Dios. Si no fuese por Él, nadie fuese salvo. Pero entonces es por Cristo, y eso es lo que Cristo hizo, es que nosotros delante de Dios somos encontrados justos en Él. Así es. Y es que en la temporada pasada hablamos acerca del fruto del Espíritu Santo y mencionamos que el fruto del Espíritu es justamente el carácter de Cristo reproduciéndose en el discípulo, proyectándose a los demás. Y la manera en que nosotros podemos fructificar como discípulos, Jesús lo dice en Juan 14, es permaneciendo en Él. Porque separados de mí, nos dice Jesús, nada pueden hacer. Entonces tenemos que tener presente que tenemos que estar cada día más cerca de nuestro Maestro para poder ser imitadores de Él. El apóstol Pablo también nos dice en 1 Corintios 11:1, ustedes deberían imitarme a mí así como yo imito a Cristo. Y palabras más, sí, más fuertes, ¿verdad? Esta aseveración es impresionante, porque ¿cuántos de nosotros podemos volvernos a un hermano y con, de verdad, o sea, con autoridad decirle: imíteme a mí, así como yo imito a Cristo? Realmente tenemos esa seguridad de que estamos imitando a nuestro Maestro como estamos llamados a hacerlo. Y aunque tal vez puede que no lo digamos, que alguien pueda decir: mira, esa persona imita a Cristo, esa persona es un reflejo de Cristo, y qué bonito sería tratar de imitar a esa persona, porque de cierto modo nosotros también somos moldeadores de aquellos que nos están viendo, pero eso más adelante vamos a abordarlo más amplio, pero sí, de cierto modo nosotros somos también moldeadores de aquellos que nos ven. Así es, y es que justamente esto solamente lo vamos a poder lograr con un estudio profundo de la palabra, que es la manera en que conocemos a Jesús de esta manera íntima, cercana y profunda. Y es que para imitar a Jesús debemos morir a nosotros mismos, como ya lo hemos venido mencionando, y esto va totalmente en contra del pensamiento actual, donde el yo, lo que yo pienso, lo que yo quiero es lo preponderante. Así es que en un mundo posmoderno un discípulo de Jesús no puede serlo de una manera relativa. O sea, no podemos... El ser discípulo de Jesús no es algo de quita y pon. Hoy, como me siento de ánimo para ser un discípulo de Jesús, entonces voy a actuar como un discípulo de Jesús, pero hoy amanecí así como que no tengo mucho ánimo, ¿no? Hoy como que me da pereza, entonces hoy voy a actuar de una forma más carnal. Simplemente es algo que no va. Como los de doble ánimo. Exactamente. No cabe dentro de lo que es ser un verdadero discípulo. Somos cristianos fluidos. Sí, es que suena hasta absurdo. Sí. Realmente. Suena raro. Pero entonces debemos adquirir un compromiso real. Y de eso se trata ser discípulos, de adquirir un compromiso real. Como decías, Jesús nos hace la invitación y nosotros tomamos una decisión de manera voluntaria. Amén. Entonces, tenemos que tener en cuenta que cuando tomamos esta decisión de manera voluntaria, estamos apostando por algo real. Ser verdaderos discípulos de Jesús
no es solo ir a la iglesia. No se trata solamente de venir aquí los domingos o los martes y de tener ahí de que me vean en la iglesia, de leer la Biblia los domingos y ya el resto de la semana la guardé, la vuelvo a desempolvar el domingo para venir a la iglesia otra vez, sino que se trata de una relación constante con Cristo todos los días Exacto. y vivir de acuerdo a esas enseñanzas de nuestro Maestro día con día. Juan 15:8 nos dice, mi Padre es glorificado cuando ustedes dan mucho fruto y muestran así que son mis discípulos. Y justamente ya habíamos hablado de esto del fruto y lo importante que es que también quienes están a nuestro alrededor puedan vernos fructificar, puedan vernos verdaderamente como discípulos de Cristo. Y sí, como decías, yo creo que tal vez esto nos invita a hacer un autoexamen y a decir qué están viendo las demás personas, los hermanos en la iglesia y no solo los hermanos, sino las personas de afuera que están viendo en mí. Amén. Exactamente. Y yo creo que aquí, pues pensar en eso, ¿verdad? En qué estamos siendo nosotros, ¿verdad? Si verdaderamente somos discípulos de Jesús o solamente somos seguidores de Jesús. Estas dos son dos cosas diferentes. Seguidores, discípulos. Los seguidores solo están allí esperando el pan y los peces, pero los discípulos son los que están aprendiendo, son los que están dejándose moldear. Es otra cosa muy importante porque están siendo transformados por la palabra, por la enseñanza y se están dejando transformar. No se están quedando estancados, no están quedándose diciendo, no, pues que esa parte no me gusta solamente la comidita y ya, ¿verdad? Pero no busco verdaderamente ser transformado por la palabra. Y esto que mencionas creo que es importante porque no se trata de que un discípulo es perfecto o no se puede equivocar, sino que el discípulo está siendo formado. Amén. Pero se está dejando formar y tiene un corazón dispuesto a aprender en medio de esos procesos de formación. Exactamente, parte de eso es lo que hablamos ahora de despojarnos del orgullo, despojarnos de ese egoísmo y verdaderamente acercarnos a Dios con esa intención de ser transformados, de ser cambiados. Porque muchas veces podemos estar, incluso el pastor lo ha mencionado, y que estar en la iglesia y tener muchos años de participar pues, en las reuniones de la iglesia, pero no formar parte realmente, o no haber nacido de nuevo, simplemente ser seguidores de Cristo allí, y estamos 30 años, 20 años y repitiendo vida, el primer año, dijo exacto, el pastor. dijo el pastor. Y nuestra vida no está no estás recibiendo una transformación porque no estamos verdaderamente siendo imitadores o siguiendo las enseñanzas de Jesús. Así es. Yo creo que uno de los más grandes desafíos que enfrenta el verdadero discípulo de Cristo es tener una vida coherente entre lo que dice y lo que hace, o sea, que sus acciones reflejen sus palabras. Así es. Y esto es bien complicado, porque hablar es muy fácil, o sea, para nosotros es muy fácil ir, tal vez tener conocimiento de la Escritura, pero si el Espíritu Santo no está en nosotros, que nos ayude para llevar la Escritura a nuestra vida diaria, a la práctica, a hacer la vida en nosotros, entonces no vamos a estar siendo coherentes entre lo que predicamos, entre lo que decimos y lo que estamos haciendo, nuestra manera de vivir. Así es, y permíteme leer, es un pasaje un poquito largo, pero es algo que Pablo dice en Romanos 2, en 18 al 24. Y esto creo que nos va a hacer muy bien también escucharlo a todos nosotros, por si en algo tenemos que cambiar, algo tenemos que transformar. Dice, tú sabes lo que a él le agrada, sabes bien que es lo correcto, porque se te ha enseñado su ley. Estás convencido de que eres guía para los ciegos y luz para los que andan perdidos en la oscuridad. Piensas que puedes instruir al ignorante y enseñar a los niños los caminos de Dios, pues estás seguro de la ley y de Dios, y de la ley de Dios, perdón, que la ley de Dios te da pleno conocimiento y toda la verdad. Ahora bien, si tú enseñas a otros, ¿por qué no te enseñas a ti mismo? Predicas a otros que no debes robar, pero tú robas. Dices que está mal cometer adulterio, pero tú cometes adulterio. Condenas la idolatría, pero tú usas objetos robados de los templos paganos. Te sientes muy orgulloso de conocer la ley, pero deshonras a Dios al quebrantarla. No es extraño que las escrituras digan, los gentiles blasfeman el nombre de Dios por causa de ustedes. El mundo observa. Nosotros creemos que no. Porque estamos aquí, tal vez pensamos que estamos a salvo y nadie nos ve.
pero cuando estamos afuera, el mundo nos observa y sabe que nosotros estamos congregándonos, sabes que somos cristianos. Y muchas veces nosotros podemos hablar y decir cosas, pero muchas veces son cosas que no estamos viviendo, que no estamos predicando con nuestra vida verdaderamente. Entonces, no puede haber esa disonancia, exacto, esa es la palabra que andaba buscando, esa disonancia entre lo que decimos ser y lo que verdaderamente somos, porque no cabe, no podemos dar agua de un sabor y por otro lado ser otra cosa que no tiene ningún sentido. Entonces nosotros debemos de tener en cuenta que el mundo está observando y Claro que que sí. este mundo que de hoy en día, este mundo postmoderno, piensa en el relativismo, que nada es verdad. Y más si nosotros estamos hablando de la verdad de Dios y no vivimos en base a esa verdad, van a tener más justificación para su pensamiento. Van a decir, bueno, y lo que pienso es verdad, entonces, porque ellos no tienen esa vida que dicen que deben de vivir y no la están expresando, no la están viviendo realmente. Entonces nosotros debemos de tener en cuenta que si decimos que somos discípulos de Cristo, debemos actuar como discípulos de Cristo. Y el pastor, aprovechando la prédica del domingo, que dijo, somos luz, vosotros sois la luz. Y entonces nosotros tenemos esa responsabilidad de iluminar el camino de aquellos que están perdidos, de aquellos que andan buscando el camino correcto. Porque muchas veces el mundo está así, deseoso de encontrar la verdad, pero necesitan escuchar la verdad del Evangelio, la verdad, y por aquellos que son luz, que aquellos que viven en acuerdo. Ante todo este movimiento posmodernista, creo que la iglesia tiene una responsabilidad mayor de ser congruente con la verdad de la Escritura para poder dar algo sólido a quienes nos ven. De hecho, Hebreos 13:7 nos dice, acuérdense de los líderes que les enseñaron la palabra de Dios, piensen en todo lo bueno que haya resultado de su vida y sigan el ejemplo de su fe. Si bien nosotros como discípulos de Cristo, nuestra mirada primeramente tiene que estar fija en Él, en Jesús, la palabra misma nos dice que nosotros también somos ejemplo para otros. Nosotros somos ejemplo para otros hermanos. Y bueno, aquí habla de los líderes, pero creo que esto es aplicable para cualquier persona que ha aceptado ser un discípulo de Cristo y que tengan en cuenta que hay otras personas a su alrededor que lo ven, hay personas que están iniciando en la fe, que van a tomar a esa persona como ejemplo en su caminar, como una guía para también ir madurando en su fe. Y entonces que estemos conscientes de que tenemos que ser congruentes entre lo que decimos y lo que hacemos, porque los demás nos están viendo. Y este pasaje que leías, creo que también una de las cosas que nos tiene que quedar presente es que no se trata solamente del conocimiento, porque aquí se está mencionando que son personas que conocen la ley, que conocen la Escritura. Entonces no se trata solamente de que tengamos un conocimiento acerca de la Escritura, sino que verdaderamente el Espíritu Santo esté obrando en nosotros para poder llevar esa Escritura, como lo decíamos anteriormente, a la práctica en nuestro día a día. Exactamente, y darnos cuenta también, ¿no?, algo muy importante, que dice, los gentiles blasfeman el nombre de Dios por causa de ustedes. Creo que nosotros tenemos que tomar en cuenta eso también importante, que somos imagen de Dios también. O sea, que nosotros estamos representando el reino de Dios en esta tierra y que lo que nosotros hagamos repercute también en la salvación de aquellos que nos están viendo, que están tomándonos tal vez de ejemplo, porque muchas veces la gente no quiere venir a la iglesia porque conoce tal vez a alguien que va a la iglesia y es su vecino y es una persona que no es muy bonito tratarla. ¿Cuántas veces no hemos escuchado? ¿Y eso que es cristiano? Exactamente, exactamente. Entonces creo que eso es muy importante, que nosotros lo tengamos presente en nuestros corazones, de que lo que hagamos nosotros tiene una repercusión muy fuerte alrededor de los que están a nuestro alrededor, de los que nos ven, nos observan. Somos cartas leídas realmente y tenemos que tener esa conciencia de que lo que hagamos repercute en los demás. Así es. Hermanos, creo que la invitación en este programa es que nos hagamos un autoexamen, consideremos si realmente estamos siendo
lo que predicamos, lo que hemos sido llamados a hacer, si realmente estamos invirtiendo ese tiempo en conocer a aquel a quien debemos imitar, que es nuestro Señor Jesucristo, y eso solo va a pasar a través de la Escritura. Y ese es justamente el propósito también, el corazón de este programa, que podamos acercarnos más a nuestro Maestro, que podamos conocerle más profundamente y que eso impacte en nuestro corazón y transforme nuestras vidas. Así es que también estamos muy agradecidos con ustedes que se conectan cada miércoles de por medio, que sacan ese tiempo para acercarse más al Maestro, para conocerle más, porque no se trata de nosotros que estamos aquí, sino que se trata justamente de Cristo. Se trata justamente de la palabra, de conocerla más a profundidad y de poder reflejarla día con día en nuestra manera de vivir. Así es que les damos muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias por acompañarnos, hermanos, en este tiempo. Nada más una última cosita, y es que no sigamos lo que el corazón nos dice. Sigamos lo que la palabra de Dios nos dice, que ahí no vamos a tener pérdida, no vamos a ir a ciegas, siempre vamos a ir al lugar correcto y con un destino, siempre el mejor destino para nuestras vidas. Amén, así es. Hermanos, si no lo hice al principio, pero lo voy a hacer aquí al final, una disculpa por mi tos, porque he estado un poquito enferma y realmente este programa ha tenido sus dificultades, así es que con más razón agradecemos a quienes se han conectado este miércoles con nosotros. Sí, claro. Pero siempre es para la gloria del Señor y sabemos que Él es quien está en control de todo esto. A Él le pertenece este proyecto y todo lo que hacemos es siempre para su gloria y para su honra. Así es. Muchas gracias por habernos acompañado una vez más en este programa de Escudriñando las Escrituras. Les esperamos de este miércoles en 15 días. Y por favor, sigan conectándose con nosotros cada miércoles porque se vienen cosas que todavía no les vamos a decir. Todavía no les vamos a decir nada, pero se vienen cosas interesantes, así es que no se pierdan por favor los programas. Y bueno, aprovechamos para pedirles que compartan, que comenten también aquí abajo, nos encanta leerlos y bueno, compartan por todo lado para que hayan más personas que este mensaje pueda llegar. Y como dicen los youtubers, dele like, comente y suscríbase. Exactamente, para que no se pierdan los programas. Y active la campanita. Y activen la campanita, muy importante. Muchísimas gracias, de verdad. Nos vemos. Que Dios les bendiga.